Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar hablando acerca de la nube, la columna de nube que acompañó a los israelitas en su salida de Egipto por el día y que por la noche se convertía en una columna de fuego. De esto hablamos en el tema anterior y seguiremos hablando también en nuestro próximo tema. Ya vimos en el tema anterior que la nube y por el día y la columna de fuego por la noche estuvo con los israelitas desde el mismo momento que ellos salieron de Egipto hasta que entraron 40 años después a Canaán. Leímos un texto y comentamos de él. En el tema pasado fue que lo leímos y en este tema vamos a repetir este texto que está en números 16, eh, 41 y 42. Al día siguiente, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y dijeron, vosotros estáis matando al pueblo del Señor. Y cuando la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, miraron hacia la tienda de reunión y vieron la nube, o que la nube había cubierto eh, el lugar y apareció allí la gloria de Dios. Señalamos algunas cosas y en este momento queremos señalar aquí mismo y de aquí seguir analizando lo que sucedió con la nube y con la columna de fuego, y aun cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, Dios permanecía en la nube y en el fuego con los israelitas y seguía guiándolos. Cuando los israelitas eran fieles, Dios también estaba con ellos. O sea, que independientemente del comportamiento con respecto a la relación con Dios de los israelitas, lo que Dios había hecho de la nube que aparece, que era el mismo Dios, y del fuego que por la noche estaba con los israelitas, permanecía, porque era un símbolo, una señal de que Dios estaba conduciendo a este pueblo, porque fue el pueblo elegido de Dios. Fue la nación que estaba naciendo en aquel momento y estas luchas que existían tienen que ver con las luchas entre el bien y el mal, donde el diablo trata de entorpecer la obra de Dios, pero Dios sigue adelante porque en ese tiempo no tenía el pueblo de Israel las escrituras como las tenemos nosotros hoy, o como estuvieron en el Antiguo Testamento hasta donde Malaquías, hasta donde llegó, ellos no tenían esto y era Dios quien los estaba guiando directamente a través de Moisés. Y la presencia de Dios con ellos se manifestaba en la columna de nube y también en el fuego. Vamos a leer ahora otro texto que nos habla de la misma experiencia que los israelitas eh, pasaron, la misma experiencia, no el mismo hecho que habían cometido, sino la misma experiencia de la nube de Dios que se hizo presente.
Me estoy leyendo ahora el capítulo 20 de Números y el versículo 6. Dice, y Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y fueron a la entrada de la tienda de reunión. Se echaron, se echaron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre los cielos. La gloria de Dios, la majestad de Dios se aparece desde los cielos. Y aquí está hablando del momento en que los israelitas se rebelan contra Moisés, contra Dios y les pide agua. Ya esto al final del camino hacia Canaán les pide agua. Dios instruye a Moisés en lo que debía hacer al hablarle a la roca y la roca daría agua. Pero la forma en que los israelitas estaban quejándose ya al final del camino, viendo la manera en que Dios se había manifestado a ellos a través de todo el tiempo, pues era algo que Moisés se llenó de cólera y fue donde Moisés falló y en vez de hablarle a la roca, lo que hizo fue herirla por dos veces. También de esto hablaremos en un tema aparte. Lo que nos interesa señalar aquí es que otra vez la gloria de Dios se manifestó. Y al decir la gloria de Dios se manifestó, aquí en esta lectura no leímos la columna de nube, la columna de fuego, sino la gloria de Dios que se manifestó. A través de todo el viaje de los israelitas por el desierto, todo el tiempo que duró, la nube y la columna de fuego eran la presencia de Dios que estaba guiando a este pueblo. Allí se manifestaba la gloria de Dios, pero en ocasiones también la gloria de Dios se manifestaba de una manera un poco distinta, pero era la misma gloria que se manifestaba en la nube y en el fuego. Digo un poco distinta. Por ejemplo, en esta ocasión fue el brillo, el resplandor, la gloria de Dios, el temor de Dios que se manifiesta allí. Pero cuando Moisés estaba en el monte, que de eso también hablaremos, la gloria de Dios se manifiesta en que el monte Oreb se cubre de tinieblas y habían relámpagos que salían y ruido que se escuchaba y allí estaba Moisés reunido con Dios cuando Dios le dio las tablas de los mandamientos. Así que la gloria de Dios estuvo presente con los israelitas todo el tiempo. Hay también una declaración de la presencia de la gloria de Dios en la Biblia. Está escrito en Nehemías 9, versículos 17 al 20. Y aquí dice, hablando acerca de esta otra ocasión en que se habla de la presencia de la gloria de Dios. Dice, no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que habías hecho en su favor. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron nombrar un jefe para volver a la servidumbre. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en amor, que no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto,
cometieron grandes blasfemias. Con todo, por tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube que los guiaba de día no se apartó de ellos, ni la columna de fuego que de noche iluminaba su camino no se apartó de ellos. Les diste, voy a leer un texto más, el 21, les diste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua en su sed. O sea, las distintas maneras en que la presencia de Dios se manifestó en los israelitas. Aún en este momento que se está registrando en Nehemías, Dios no abandonó a los israelitas. Y la manifestación de la gloria de Dios y el favor de Dios y lo que Dios estaba haciendo en favor de los israelitas, Dios siguió haciéndolo. La nube y el fuego continuaron con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo estuvieron con ellos. ¿Qué quiero yo destacar con estas lecturas que hemos tenido hasta este momento? Lo que estoy destacando es que independientemente de la acción del pueblo, esto ya lo he repetido, los textos que he usado también, independientemente de lo que los israelitas hicieron, Dios siguió al lado de ellos. Dios siguió manifestándose con ellos hasta lograr la victoria de que ellos pudieron entrar en la tierra de Canaán. Pero eh, hay, hay algo que yo quiero señalar aquí. Cuando Israel salió de Egipto, en la totalidad de la muchedumbre que salió de Egipto, compuesta por los israelitas y aquella muchedumbre mixta que se reunió, fueron alrededor de 2 millones de personas. Vino todo el tiempo que hemos señalado aquí algunas cosas y los iremos analizando una por una, pero hemos señalado aquí algunas cosas con respecto a la rebeldía del pueblo de Dios, solo algunas, porque hay muchas más. Dios siempre estuvo con ellos. Y la gloria de Dios se mantuvo y los israelitas fueron vencedores como una nación, como un pueblo que se estaba formando. Pero ¿qué fue lo que pasó con aquella muchedumbre de 20 años arriba que salieron para Egipto? Todos los que tenían de 20 años arriba que salieron de Egipto, todos los que eran, solamente entraron a Canaán 2 personas. Solo 2 personas entraron a Canaán. Josué y Caleb, que se mantuvieron fieles a Dios. Porque hasta Moisés, que fue influenciado por causa de los mismos israelitas rebeldes, no cumplió lo que Dios le dijo y en vez de hacer como Dios dijo, Moisés lo hizo en la forma que hizo distinta. Y también Moisés murió antes de la entrada a Canaán. Pero ya de Moisés hemos hablado y volveremos a hablar en el futuro porque hay otras cosas aparte que ya hemos dicho y diremos. Pero aquí estoy eh,
señalando esto. Cuando Dios comenzó a formar al pueblo de Israel, comenzó una lucha entre dos fuerzas y una tercera fuerza más. Voy a decir una. Las dos fuerzas que comienzan a la lucha o en la lucha era Satanás como líder de las fuerzas del maligno, tratando de impedir que Dios estableciera su pueblo, y Dios como creador y el que dirige todas las cosas, que estaba llevando a cabo su propósito del establecimiento de este pueblo. Y finalmente Dios triunfó como va a triunfar siempre, como siempre va a triunfar. Y junto con Dios triunfaremos los que nos pongamos de parte de Dios. Pero también dije de otra fuerza, llamándola así, que era el mismo ser humano. Porque Dios no puede en su libertad violar el derecho de libre albedrío que le dio a su criatura. Si Dios permanece en la libertad con que Él crea todas sus criaturas, no iba a obligar al hombre a seguirle. No iba a hacer que el hombre hiciera las cosas solo porque Él lo decía, sino porque lo iba a hacer el que obedecía a Dios de su propia elección. Y en el pueblo de Israel hubo muchos que de su propia elección siguieron a Dios, pero por el camino en la lucha entre bien y mal se aflojaron y se rebelaron contra Dios. Por la otra parte, el ser humano, el diablo puede tentarlo, puede ponerlo en una situación difícil y tratar de no soltarlo. Pero el diablo tampoco puede obligar a una persona que se rebele contra Dios, porque Dios no permite que sus hijos hagan lo malo solo porque fueron obligados. Dios lo permite cuando la persona lo decide, pero el diablo no tiene la potestad de obligar. La situación puede ponerse tensa. Puede que llegue el momento en que una persona diga, yo quiero ser fiel a Dios, pero me van a matar. Entonces, no puedo hacerlo porque tengo que salvar mi vida. La está perdiendo, pero fue el que decidió no obedecer a Dios. Pero si la persona dice yo obedezco a Dios, puede pasar como Juan el Bautista o el mismo Cristo que por el plan de la redención murió, como los hijos de Dios que han muerto como mártires, pero el diablo no puede obligar a nadie. En esta lucha entre el bien y el mal, que continuó desde la misma elección y preparación del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel que sale cautivo, sale de la cautividad y entra a la libertad y se forma una nación, desde el mismo momento en que sale, la gloria de Dios se manifestó allí de la manera que estamos diciendo, y el ser humano que quiso obedecer y seguir a Dios, lo pudo hacer. El que no, pagó las consecuencias porque no siguió a Dios, murió en el camino. No todos los que murieron antes de llegar a Canaán estaban perdidos, porque el mismo Moisés, Dios lo resucitó, pero no llegó a Canaán como llegaron Josué y Caleb. Pero y por esto yo lo estoy señalando aquí, es la misma lucha de todos los tiempos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no existía la Biblia. Moisés estaba comenzando a escribir
lo que fue el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento. La Biblia no existía. Cuando Moisés y el pueblo salieron de Egipto, Cristo no había venido a la tierra a dar su vida para salvar a la humanidad. El que estaba contendiendo con el ser humano era el Espíritu Santo. Leímos aquí de Nehemías que Dios no retiró su espíritu. Y era el mismo Cristo, la misma gloria de Dios que se manifestaba en la nube y en el fuego. Aunque esto lo voy a decir más adelante en el próximo tema, lo digo también aquí en este momento. Esa columna de nube, esa columna de fuego, representaban también la forma en que Dios guía a sus hijos. ¿Cómo el ser humano puede saber que Dios los está conduciendo? Con la nube y el fuego, los israelitas sabían que Dios los estaba conduciendo o que los llevaba por el lugar donde ellos debían ir. Los israelitas no iban donde querían ellos, sino donde Dios los guiaba. También todo pueblo de Dios, hasta el momento en que nosotros estamos viviendo, Dios ha dejado su santa palabra, porque en ellas nos enseña Dios, igual que la nube le enseñaba a los israelitas, nos enseña Dios el camino de la vida, ¿cuál es? Nos enseña Dios el camino, la senda estrecha que lleva la vida. Nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si nosotros obedecemos a Dios y seguimos su palabra y escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos enseña, vamos a ser triunfantes. Los israelitas, aquellos de 20 años arriba, restando los dos que entraron y los que murieron antes, pero que fueron fieles a Dios y murieron y quedaron sellados por Dios, como fue Aarón, como fue María, como fueron otros que siguieron a Dios. Ellos siguieron a Dios y lo obedecieron, porque entregaron su vida a Dios y confiaron en Dios que se manifestaba en ellos y les enseñaba. También nosotros nos enseña Dios a través de las Escrituras. Y los hijos de Dios, que obedezcamos a Dios de acuerdo con lo que su palabra dice, también vamos a triunfar. Lo último que quiero decir en este tema es lo siguiente. Aparentemente el diablo triunfó cuando solamente de 20 años arriba entraron a Canaán dos personas. Aparentemente triunfó. Hoy en día, la iglesia de Dios está siendo atacada por el diablo y por los hombres que aunque dicen que son de Dios, no son de Dios. Los hijos de Dios que formamos la iglesia cristiana, aparentemente la minoría somos los que seguimos lo que la Biblia enseña. La inmensa mayoría cree cosas que la Biblia no enseña. Aparentemente el diablo triunfa, pero cuando llegue el momento final, se verá que todo el que decidió el pecado y el mal, con el pecado y el mal serán destruidos. Pero todo el que decidió seguir lo que la palabra de Dios dice, comenzando desde Moisés y la columna, todo el que siguió a Dios y las enseñanzas que Dios les estaba dando a través de Moisés y fueron fieles a Dios, todos los que a través de todos los tiempos, incluyendo en nuestro tiempo, sigamos la instrucción de Dios dicha en su palabra,
vamos a ser triunfantes. Y por poco que seamos, esa es la iglesia de Dios. Por poco que seamos, ese es el trigo de Dios. La cizaña solo va a quedar para quemar. El que desobedece a Dios y no lo sigue, se va a perder porque fue decisión de él. Termino este tema aquí. Lo continuaremos hablando de la nube en el próximo tema. Comparte este tema para que otros también puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestra próxima grabación.